きる。友達ができたって。うん。どんな連中だ？どんなって。あんたはいつかゴンを見殺しにする。お前に友達を作る資格はない。必要もない。俺んち暗殺家業なんだよね、家族全部。でもさ、俺嫌なんだよね、人にレール敷かれる人生ってやつ。Killua Soldic es casi por naturaleza el corazón más destacado y el núcleo emocional de Hunter x Hunter. Incluso desde un nivel puramente conceptual o arquetípico, toca una fibra tan profunda que aborda algunos de los problemas más fundamentales de la condición humana. Al seguir su viaje y sentirnos involucrados en él, inevitablemente nos sumergimos en su proceso de autodescubrimiento. Aunque la búsqueda de uno mismo no es un concepto novedoso, los detalles de su situación hacen que la ejecución de Togashi sea muchísimo más trágica, más impactante y más importante. Cambiar no es un proceso rápido ni perceptible, y el desarrollo de Killua está hecho de tal manera que, al comparar su comienzo y su final en la serie, parecen dos personas completamente distintas. Sin embargo, aparte de ese momento de revelación clave en la serie, el cambio para Killua se lleva a cabo de manera tan sutil, de episodio en episodio, de arco en arco, que es difícil identificar el momento exacto en que ocurre. No obstante, cuando la historia reconoce estos cambios, el impacto es abrumador. Como es arriba es abajo, y así como la mente humana puede llegar a ser maravillosa, esta también puede llegar a ser terrible. Por mucho que nos gustaría creer que podemos atravesar la vida bajo nuestros propios términos, sin ser afectados por nada, nuestro entorno es fundamental para moldear quienes somos, a veces incluso a pesar de nuestra propia naturaleza. Togashi utiliza muy bien esta idea. El entorno y las condiciones redefinen las acciones de muchísimos de sus personajes, y no solo de sus personajes, todos estamos condicionados por nuestro entorno. Inicialmente parece que Killua sigue un patrón similar, habiendo vivido toda su vida bajo un opresivo condicionamiento que le hace pensar que está destinado a una existencia fría y solitaria como asesino. Habituado al castigo y al refuerzo negativo, la tortura genuina se ha vuelto cotidiana para él. La situación habla por sí sola. Killua no solo no se tienta el corazón al usar sus técnicas como asesino, este no pierde oportunidad para ponerlas a prueba, e incluso podría decir que ha llegado a disfrutar del arte de matar en cierta medida, o al menos eso es lo que nos muestra al inicio de la serie. Dado el monumental efecto que las experiencias han tenido en la formación de otros personajes en Hunter x Hunter, uno asumiría que Killua se rendiría y aceptaría su destino como asesino, pero en lugar de eso anhela algo más, desecha su deber impuesto y carga familiar al dejar a los Soldic, por ninguna otra razón más que la esperanza más tenue, la posibilidad más pequeña de que podría haber algo más allá que esa vida como asesino. Este hecho hace que Killua destaque y se desvíe del patrón general que Togashi sigue, a diferencia de alguien como Kurapika, cuyas experiencias a menudo lo hacen reprimir su sentido de identidad. La esencia de Killua brilla por sí sola, supera las cadenas de la obligación. Es una rebelión, pero una rebelión frágil. Las ataduras no son eliminadas de golpe, sino que son aflojadas de a poco con el transcurso de la serie. Killua no sabe lo que quiere, teme no tener control sobre su vida, que no haya nada más allá afuera para él, que esté destinado a ser infeliz y a estar atrapado, y entonces conoce a Gon. Gon le proporciona a Killua todo lo que le faltaba, alguien de su edad con quien jugar, alguien que se preocupara sinceramente por él, alguien optimista y decidido, y quizás lo más importante, alguien con un propósito. Al pasar el tiempo con Gon durante el examen del cazador y el resto de la serie, Killua poco a poco empieza a descubrir hacia dónde quiere ir en la vida, y al menos al inicio, en el futuro inmediato, él quiere seguir este pequeño rayo de luz. Gon guía el camino de Killua, le muestra las maravillas de la vida, la aventura, la conexión humana, la alegría y por encima de todo, la amistad. Killua no puede comprender correctamente el concepto de amistad, pero este lo valora enormemente. Para alguien que ha crecido privado de conexiones significativas, tener un amigo es el honor más grande en la vida.
algo casi inalcanzable. La ironía radica en que Gon, con su naturaleza confiada e inocente, piensa de manera completamente opuesta a Killua. Gon desarrolla lazos con tanta rapidez que no sería sorprendente que considerara a Killua como un amigo pocos minutos o segundos después de conocerlo. Gon es tan abierto y honesto con sus sentimientos, tan dispuesto a abrazar a Killua que su presencia es un choque en su mundo. La moralidad y la bondad innata de Gon le permiten ser amigo de Killua sin ningún miedo, simplemente aceptándolo, incluso con su pasado como asesino. Esto elimina una gran barrera mental que Killua podría haber tenido y le permite abrirse también a Kurapika y a Leorio. Viajar y aprender junto a Gon cambia todo para Killua, aunque estos cambios no son lo suficientemente drásticos como para que Killua de repente tenga un propósito en la vida. Sí le brindan una razón para vivir, una alternativa mucho mejor de lo que antes tenía. En este punto para él, simplemente asociar su propósito con el de Gon y encontrar un objetivo a través de la búsqueda de Jin le es suficiente. お前偉いなって話だよ。俺ってないんだよな。お前みたいにやりたいことがさ。なんか羨ましいよ。お前が。じゃあこれからも一緒にいようよ。一緒にいろんなところに行っていろんなものを見ようや。そうだな。悪くないな。 Al llegar a Grid Island, la revelación ya es ineludible. Gon le ha dado a Killua lo que su alma buscaba en silencio. Un propósito, una razón para conectar con el mundo que alguna vez le pareció vacío y sombrío. No es exagerado decir que Gon lo rescata de una existencia marchita, carente de sentido, donde la muerte acechaba, sin prisa pero con certeza. Por eso, Killua siente una deuda inmensa, una que tal vez nunca logre saldar por completo. Pero en realidad hay algo más profundo. Desde el inicio, Killua odia ser visto como débil. Con cada paso que dan, demuestra ser no solo un luchador feroz, sino un asesino con un talento aterrador. Aunque rápidamente desarrolla un vínculo con Gon, Killua no puede evitar sentirse inquieto cada vez que los demás admiran las capacidades de su amigo, cuando él sabe que sus propias habilidades eclipsan fácilmente las de él. La reacción de Killua no es fortuita, es una manifestación de un mecanismo de defensa profundamente arraigado. A través de este mecanismo, Killua nos revela algo fundamental: no confía en sí mismo. Esa inseguridad lo impulsa a proyectar una imagen de superioridad, porque la idea de ser visto como inferior lo aterroriza. Esta falta de confianza en su valor interior es la clave para entender su complejidad. Si Killua creyera en su valía, no se dejaría consumir por esta frustración constante. ¿Por qué se siente tan enojado cuando Netero lo subestima? ¿Por qué necesita desesperadamente una prueba de su valía? ¿Por qué le cuesta tanto ver que es amigo de Gon cuando es evidente? Porque no se siente digno de esa amistad. Es doloroso, pero es el resultado del condicionamiento al que ha sido sometido toda su vida, tanto por las expectativas opresivas de su familia como por el cruel control mental de Illumi, que lo mantiene atado a una doctrina pragmática, obligándolo a huir cuando se encuentra con un enemigo que éste perciba más fuerte. Esto, además de amenazar a Gon y a la gente que le llegue a importar a Killua, pues aplasta su poca capacidad para creer en sí mismo. Las inseguridades de Killua, su admiración desmedida por Gon y el pesado condicionamiento psicológico que arrastra desde la infancia se entrelazan para crear el turbulento paisaje interno de Killua. Cuando este finalmente se da cuenta de cuánto significa Gon para él, Killua comienza a verse en sí mismo a través de los ojos de su amigo, comparando su propio valor con el de Gon y encontrándose insuficiente. Ha pasado toda su vida buscando un camino y ahora que lo ha encontrado, se enfrenta a nuevas preguntas. ¿Cómo retribuirle a Gon todo lo que le ha dado? ¿Cómo puede ser digno de permanecer a su lado cuando éste sabe que puede fallarle en cualquier momento? ¿Cómo puede demostrarse a sí mismo que tiene un lugar en este mundo? Gon transformó la vida de Killua de tal manera que él solo encuentra valor en ser útil. Acostumbrado a una existencia sin conexiones genuinas, Killua no comprende al principio lo que significa la verdadera amistad. Para él, su único propósito es ser una herramienta para Gon. Esa necesidad de ser útil es tan fuerte que está dispuesto a sacrificarse sin dudar, como cuando destroza sus manos en el juego de Dodgeball, todo porque Gon confió en él. Y luego, cuando Gon pierde su Nen,
La extrema protección que Killua muestra hacia él refleja su desesperación por seguir siendo necesario. Por supuesto, Gon es su amigo y no lo podemos culpar por hacer todo esto. Estos dos comparten una amistad hermosa, y aunque Gon se siente honrado de tener a Killua a su lado, Killua no se puede dar cuenta de esto, independientemente de su utilidad. Hacer amigos es algo tan natural para Gon que asume que es un conocimiento obvio, mientras que Killua está constantemente preocupado por cómo devolverle el favor a Gon. Gon mira hacia adelante y no reconoce el peso que Killua lleva en sus hombros. Es una triste falta de comunicación entre dos jóvenes con un gran punto ciego. La verdad es que Killua pone mucho más en la relación que Gon, en esta parte de la historia al menos. Por su parte, Gon ni siquiera se da cuenta y Killua pasa toda la serie sin poder articular sus sentimientos a su amigo. Un detalle irónico es que la sobreprotección de Killua hacia Gon como resultado de su cariño guarda un paralelo con la posesividad que su hermano Illumi tiene hacia él. Aunque las diferencias son enormes, las sutilezas emocionales son lo que hacen de esta relación algo tan profundo y complejo. Eso también arroja luz sobre Illumi, porque cuida de su hermano de una manera tan patológica y radical. Es algo que heredó de su madre, está celoso de la idea de que Killua sea el único elegido para heredar, o simplemente valora tanto la contribución de Killua a la familia que cree que confinarlo a esa vida preestablecida es la única manera de darle sentido a su existencia. Es un acto engañoso de bondad a su manera. Aparte de los deseos de Silva, sin duda hay más detrás de este control que Illumi ejerce sobre Killua, pero independientemente de las retorcidas razones detrás de este condicionamiento, Killua se encuentra luchando contra este control muy dentro de sí. Debido a que ha sido condicionado para huir, se considera un fracaso y una desgracia. No se da cuenta de que el condicionamiento específico que tiene lo deja con muy pocas posibilidades de sobreponerse a esa programación. Pero esta es una programación artificial. Y ahí es donde entra Gon. Gon le muestra el camino y rompe ese caparazón. Pero este solo es el catalizador, porque la realidad es que la aguja es lo que lo detiene de dejar su zona de confort. La aguja lo detiene de encontrar algo propio. Su dependencia, sus sentimientos de inferioridad y su idolatría hacia Gon eran su zona segura, pero en su percepción lo restringían de apoyar a su amigo de todo corazón cuando más lo necesitaba. Y entonces se saca la aguja. Hay una falta de desarrollo psicológico aquí, solo porque lo que lo detenía era algo físico. Pero en realidad no hay saltos de crecimiento para Killua. Él tuvo que pasar por cada proceso mental necesario. A pesar de esto, la aguja solo era una manifestación física y una representación de los últimos lazos psicológicos con su familia, su injusta obligación filial. Con esta acción se desprenden los lazos fisiológicos con Ozoldyck y se convierte en un individuo. A partir de aquí, no solo puede apoyar a Gon sin reservas, sino que también puede comenzar a encontrar nuevos valores, hacer diferentes conexiones y creer un poco más en sí mismo. Carl Jung creía que el camino hacia la realización para el ser humano era la confrontación de la sombra, esa oscuridad en las personas que amenaza con apoderarse de ellas. Él decía que ser capaz de controlar esta sombra era el camino hacia la iluminación, pero en una completa oposición literal a la idea de confrontar la sombra, Silva, padre de Gon, creía que, en parte y debido a esta misma sombra, Killua volvería a él y lideraría el negocio familiar, que saldría con Gon y que allá afuera lucharía y derrotaría esta luz dentro de sí mismo, emergiendo como un asesino frío y perfecto. Quizás una de las razones principales por las que se esperaba que Killua fuera el próximo líder de la familia era porque tenía luz dentro de él y un potencial para la bondad. La idea era que una vez que confrontara esa luz, sería más oscuro y completo que nunca, y además, con sus otros atributos, sería más apto que cualquier otro de sus hermanos para liderar, más apto que Illumi o Meluki, quienes nunca fueron capaces de mostrar benevolencia, o Kaluto, quien a pesar de ser un personaje frío y calculador, parece ser juzgado por la familia como alguien que no tiene la aptitud para el liderazgo. Pero la realidad es que nada de esto le importa a Killua y él desafía todas estas expectativas. En este sentido, Killua representa la naturaleza por encima de la crianza. Y esa es una de las principales razones por las que es tan especial. No importa cuántas experiencias duras haya atravesado, su verdadera naturaleza siempre busca resplandecer.
Killua es una persona compasiva y bondadosa que busca nunca desviarse de lo que realmente es, a pesar de haber sido manipulado psicológicamente, torturado y obligado a ser un asesino pragmático. En una subversión característica no se convierte en el rival de Gon debido a sus sentimientos de inferioridad como se podría esperar, sino que elige trabajar en sí mismo para ser mejor de lo que puede ser. Su inseguridad parece tener menos impacto a medida que la historia avanza, está menos preocupado por su reputación en comparación con otros y se vuelve mucho más modesto pero fiel al tono gradual de su arco de personaje. No todo se resuelve de inmediato, este es un proceso realista y todavía es crítico con sus propias habilidades. A medida que el arco de las hormigas quimera llega a su punto culminante, se hace evidente una inversión de roles. Mientras Killua comienza a encontrar la luz dentro de él, Gon comienza a hundirse dentro de su propia oscuridad, y Killua no puede hacer nada por él. Esta es una de las peores cosas que le pudieron haber dicho a Killua en este momento. Para alguien que solo estaba haciendo lo que siempre había hecho, limpiar el desorden de Gon, alguien que deseaba más que nada ser considerado un amigo y un compañero, es como una daga en el corazón. Esto le demuestra que aún no es tan útil como desearía serlo. Nadie puede salvar a Gon de sí mismo en esta situación y eso significa para Killua que simplemente no es lo suficientemente bueno. Esta cicatriz se reabre y le recuerda por qué constantemente siente la necesidad de sacrificarse. Dado que no puede salvar a Gon en el arco de las hormigas quimera y su poca perspectiva, se le impide ver la verdad. Que siempre ha sido extremadamente importante para Gon, él sabe que Gon está completamente equivocado en esta situación. Pero no es hasta después de salvarle la vida y reconciliarse con Alluka y Nanika que se da cuenta de lo que nunca vio. El amor por su hermano le permite recontextualizar la situación y ver lo que realmente desea en la vida, siempre amarlo y cuidarlo, disfrutar de los pequeños placeres de la vida con él, tal como Jin le expresa al final de la historia a Gon. Gon le mostró el camino hacia adelante a Killua y le permitió ver la belleza de la vida, pero Alluka le permitió avanzar y darse ese último paso. Finalmente, Killua ve su crecimiento como individuo, su identidad y propósito y su valor como persona. Es por eso que sus palabras a Ikalgo y Palm son tan importantes. La idea de que los amigos no tienen que agradecerse entre sí porque para eso están, es una frase con un doble significado en ambos casos, mostrando que Killua está comenzando a encontrar su propio valor. Pero el hecho de que repita la frase a Palm, incluso después de culparse a sí mismo por el sufrimiento de Gon, confirma que ahora sabe que vale algo. Aunque es importante apreciar plenamente las conexiones en nuestras vidas, no es necesario adorar a una persona y ponerla por encima de ti. Esa no es una manera de vivir incluso para alguien en una situación tan única como la de Killua, porque por más maravilloso que sea Gon, Killua también lo es. Killua siempre sintió que Gon le había salvado de una vida vacía, algo tan inmenso que jamás podría compensárselo. Pero en realidad esto revela que Killua está empezando a comprender algo más profundo. La amistad no es una deuda que se paga, sino un lazo que se nutre. A pesar de sus dudas, Killua siempre supo en lo más profundo de su ser que valía algo. Su lucha por escapar de la vida vacía de un asesino fue impulsada por esa certeza de que merecía más. Cada vez que se sentía inseguro, al ser considerado inferior, era porque sabía que estaba destinado a grandes cosas. Enterrado bajo el autodesprecio y la necesidad de sacrificarse, siempre existió en él la convicción de que merecía ser feliz. Simplemente no sabía cómo hacerlo realidad, hasta que empezó a sentirse a la altura de Gon.
no como su sombra, sino como una persona valiosa y completa por sí misma. No es que Killua piense menos en el chico que le salvó la vida, es que piensa más en sí mismo. No evita ni oculta este cambio, ni lo siente como una carga. Al contrario, reconoce que ayudó a Gon, que merece un agradecimiento y se lo muestra con pequeños gestos, como cuando bromea diciendo que le debe una. Son estos detalles sutiles que revelan su creciente confianza. Al final del viaje, ambos se ven como verdaderos iguales, como verdaderos amigos. Ese es el reflejo más poderoso de su evolución. La serie nunca puso su relación en el centro de la historia, pero fue el pilar que sostuvo su crecimiento. Con el tiempo, ambos descubren que el verdadero desarrollo fue este vínculo y gracias a él ahora pueden seguir sus caminos individuales, han aprendido y han crecido y sobre todo han sido afortunados de haberse encontrado. Killua pasó de una existencia vacía a una existencia llena de lazos significativos, moldeado por cada encuentro. De ser alguien que no entendía el simple concepto de ayudar a un amigo, se convirtió en alguien dispuesto a cruzar el mundo y volver. Todo por lealtad. Ahora su propósito es claro, hacer felices a los demás, un reflejo del cambio interno que lo define. Con la creación de Killua, Togashi captura lo que anhelamos en el corazón. Nos muestra que el amor y la vida están entrelazados con el amor propio y que incluso aquellos que han perdido todo pueden encontrar su camino. El propósito y el significado que encontramos en nuestras vidas trasciende cualquier destino predeterminado. やっぱ俺も走ろうっと。おー、かっこいい。俺キルは